Welcome back to Go Ahead with English Channel. En esta oportunidad trabajaremos the past simple tense, el pasado simple. Aparecerán expresiones como was born, were born, junto con verbos regulares e irregulares o regular and irregular verbs que forman parte de la segunda columna de la lista de verbos. Let's start. Biography. Veamos de quién es. She is a singer. Her name is Beyoncé, but her real name is Beyoncé Giselle Knowles. She was born on September the 4th, 1981 in Houston, Texas. She started singing at the age of 7 in a church choir. In 1998, Destiny's Child recorded its first album. In 10 years, the group sold 33 million albums. In 2005, the group won an MTV Award. Uses. Expresamos situaciones o acciones realizadas y finalizadas en el pasado. ¿Y cómo las expreso? Bien, con was o were, que son el pasado del verbo to be, que las utilizamos para expresar ser o estar en el pasado en situaciones finalizadas, o bien con regular and irregular verbs in the past simple tense. Son verbos que nos van a permitir contar aquellas actividades que fueron desarrolladas y finalizadas en el pasado. To be in the past simple tense. Veamos cómo lo conjugamos al to be en el pasado simple. Comencemos con este cuadro. Affirmative form. I, he, she, and it was in Brazil last year. You, we, you, they were in Brazil last year. There was a big temple. There were mountains. De esta forma expresamos las oraciones en afirmativo del verbo to be en el pasado simple. Vayamos al negative. I, he, she or it wasn't in Laos last year. You, we, you, they weren't in Laos last year. En esta segunda oración estamos utilizando los plurales. There wasn't any snow and there weren't many tourists. Cuando armamos las preguntas o questions, vamos a tener las siguientes posibilidades como vimos en otra oportunidad. O bien, confirmamos información o averiguamos información que desconocemos. Empecemos por las que vamos a confirmar. Was I, he, she or it in Asia? Tenemos dos posibilidades. Yes, I, he, she or it was, si afirmo. Or no, I, he, she and it wasn't, si niego. Were you, we, you, they in Nepal? Yes, you, we, you, they were. No, you, we, you, they weren't. Prestemos atención que cuando son las yes, no questions, las vimos en el video anterior, utilizamos was o were al principio de mi pregunta, pero en la respuesta va incluido ese mismo verbo que utilizamos al principio de la pregunta. Y así confirmamos información. En la que sigue, when was she, he or it born? Quiero averiguar un dato. ¿Para qué usábamos when? Para averiguar cuándo. Por eso la respuesta nos da she was born on September the 4th, 1981. Ese dato de cuándo es una fecha. Continuemos con esta. Where were they born? Where, la palabra de pregunta que significa ¿dónde? They were born in Japan. Por eso usamos Japan como dato
de lugar para poder contestar coherentemente la pregunta realizada. Expressing actions in the past. No solo expresamos estados, también expresamos acciones. Affirmative form. She acted in a movie in 2002. Negative. She didn't act in a movie in 2010. They visited their aunt yesterday. They didn't visit their aunt last week. He won a Grammy Award in 2000. He didn't win a Grammy Award a year ago. I bought a games console yesterday. I didn't buy an MP3 player. Adverbs of time. Si prestamos atención en las oraciones pasadas, vimos que habían palabras remarcadas en rojo. Una de ellas es yesterday. Indica ayer. Por eso lo llamamos adverbio de tiempo. Otra es ago. Y ago lo que hacemos es armar una frase de tiempo o una frase adverbial de tiempo en la cual podemos poner a day ago, an hour ago, a year ago o el tiempo que haya pasado. Hace tanto tiempo que sucedió ese evento. In 1997, for example, en una fecha exacta. O last, también para indicar una expresión de tiempo. Last night, last Friday, last day, last week, last month, or last year. En cualquiera de estos casos, siempre vamos a tener last iniciando la expresión de tiempo, seguida de un momento en particular. Estos adverbios de tiempo nos permiten identificar el pasado simple. Asking questions in the past. Seguimos con las preguntas. Dijimos por un lado que éramos detectives y que podemos averiguar información que ya tenemos a mano, o sea que sería confirmarla, o bien buscar información que desconocemos. Veamos con qué nos sorprendemos aquí. Questions. Did I, you, he, she, it, we, you, they buy a record yesterday? ¿Qué tipo de pregunta es esta que empieza con el auxiliar? De confirmación de información. Por eso las respuestas posibles son yes, I, you, he, she, it, we, you, they did, or no, I, you, he, she, it, we, you, or they didn't. Recuerden que cuando empieza la pregunta con el auxiliar, se responde con el auxiliar, afirmando o negando. Otra pregunta. Did I, you, he, she, it, we, you, or they play soul music? Possible answers? Yes, I, you, he, she, it, we, you, they did, or no, I, you, he, she, it, we, you, they didn't. Noten que este tiempo verbal se utiliza con todos los pronombres personales. What did I, you, he, she, it, we, you, they buy? What? O sea que estoy averiguando información. Veamos cuál es la respuesta. I, you, he, she, it, we, you, they bought a games console. Obtengo una respuesta. No estoy verificando, sino que me están dando el dato que necesito. When did you, he, she, it, we, you, they start singing? I, you, he, she, it, we, you, they started singing at the age of 7. Si bien es un tiempo verbal que se utiliza con todos los pronombres, obviamente que cuando uno vaya a escribir la oración o generar la pregunta, va a ser en función de la persona sobre la cual quiero averiguar. Puede ser una persona o un objeto. Double H questions. Continuamos con más preguntas para averiguar información desconocida.
For example, what did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Where did he go on holiday? ¿A dónde fue de vacaciones? When did she record an album? ¿Cuándo grabó un álbum, un disco? Why did they win an award? ¿Por qué ganaron un premio? How did you start your career? ¿Cómo comenzaste tu carrera? How many records did they sell? ¿Cuántos discos vendieron? Estas preguntas nos sirven para averiguar información. Entonces, simple past tense. The auxiliary verb is did. Estamos trabajando este tiempo verbal. Y el auxiliar o verbo auxiliar se llama did. Todo verbo auxiliar cumple el rol de un comodín. Cuando se escribe en la oración, ya sea en forma negativa o interrogativa, se quiere dejar expresado solamente el tiempo verbal. Si es una oración negativa, se escribirá didn't. En caso de una interrogativa, utilizaremos did. Cuando se afirma, se expresa mediante el agregado del sufijo ed o con el cambio del verbo completo acorde a la raíz verbal. Por eso en afirmativo hablamos de verbos regulares o irregulares. Para hacerlo más simple, vamos a este cuadro. Escritura del verbo auxiliar en las oraciones afirmativas. Regular verbs o verbos regulares. Empecemos. Cuando the infinitive form play pasa a ser pasado simple, se convierte en played. Como vemos en verde, en todos los verbos regulares tenemos el agregado del ed. Esto implica que did se le agrega a play. Por eso podemos ver el agregado final, el sufijo. Watch, watched, sería did más watch. Live, lived, did más live. Study, studied, did más study. Estos son algunos ejemplos de la construcción del pasado simple para verbos regulares. Irregular verbs. Se conjugan acorde a la segunda columna de la lista de verbos. La misma te la dejo adjunta en el link. Por ejemplo, el verbo go es un verbo irregular. Se conjuga en su pasado como went. Si yo voy a esa lista de verbos y busco el infinitivo go, voy a encontrar que su pasado en la segunda columna es went. O sea que went es igual a did más go. Entonces, así como la conjugación del verbo en afirmativo puede ser considerada una suma, por analogía también la negación. De lo anterior se infiere que el pasado simple se encuentra bajo el efecto del verbo auxiliar did siempre. Por lo tanto, cuando negamos no hacemos otra cosa más que did más not más play, por ejemplo, didn't play. Tenemos nuevamente el auxiliar, por ese motivo el verbo no se modifica. El auxiliar ya me está marcando el tiempo verbal. Y en el caso de los verbos irregulares, did más not más go es didn't go. Espero te haya gustado este presente video. Go Ahead with English te deja las gracias. Thank you for your time. See you soon. María Silvia Romponi. Bye bye.